Hola, ¿qué tal? Continuamos con el estudio de la carta de Pedro, capítulo 4, tercera parte. Pero antes de empezar, yo quiero darte una sugerencia. Estamos viendo un conflicto entre Israel y Palestina. Yo quiero que utilices el sentido común. ¿Quién nos están mandando las noticias? ¿Quién nos están informando? Acuérdate que los medios de comunicación, quienes tienen el control de los medios de comunicación, son los mismos que quieren que tú creas lo que te están mostrando. Yo te sugiero lo siguiente, es una sugerencia. Quédate neutral. No opines acerca de lo que está sucediendo entre Israel y Palestina. Es una sugerencia, es muy delicado. Acuérdate de una cosa muy simple. ¿Quién tiene el control de todas las cosas? ¿Quién está permitiendo todo? El Padre Celestial. Él tiene el control de todo. Yo te sugiero que no andes publicando imágenes de niños muertos y asesinatos. Yo te sugiero que hagamos oración y ores por la paz y por la paz del pueblo del Padre Celestial. Él sabe quién es su pueblo. Él sabe quiénes son. Entonces, no juzgues lo que está sucediendo, porque ni tú ni yo estamos ahí, ni conocemos realmente lo que ha sucedido ahí. Hemos escuchado y nos han informado por los medios y cada quien tiene su punto de vista. Yo te sugiero que esto es muy delicado. No cometamos el error de decir cosas o estar apoyando a la persona equivocada o a alguien equivocado. ¿Sí? Hay que dejarle este asunto al Padre Celestial. Él tiene un plan perfecto, y si está sucediendo lo que está sucediendo es porque se tienen que cumplir las profecías y lo que viene. Porque Yeshua HaMashiach está por retornar. Pero mientras, quédate neutral, haz oración, pide por la paz del mundo, pide por la paz del pueblo del Padre Celestial. ¿Sí? Y hay que concentrarnos en conocer más al Padre, a conocer a Yeshua, a conocer su mensaje. ¿Sí? El día de hoy vamos a continuar con el libro de la carta de Pedro, que tiene que ver, otra vez nos adentramos a la dispersión, nos adentramos a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para hacer la invitación de que regresen a casa todos aquellos que siguen dentro de esta estructura romana, ¿sí? Para que salgan de ahí y regresen a casa. Para ese es este video. Son tiempos proféticos, son tiempos que se están dando muchas cosas, y tenemos que concentrarnos más en poner nuestros pies en la salvación. ¿Sí? Pero te vuelvo a sugerir, quédate neutral. No hagas ningún tipo de opinión acerca de lo que está pasando allá. No te dejes influenciar por las noticias y por todo lo que están sacando. ¿Sí? Ok, bueno, entonces nos quedamos, te dije que nos quedáramos en Ezequiel. Nos quedamos en Ezequiel 36, busca en tu Biblia Ezequiel 36, 16. Y aquí en Ezequiel, de aquí en adelante, a estas alturas de Ezequiel ya estaba cumplida la profecía de la dispersión. Ya estaban dispersas las tribus, ya estaban dispersas entre las naciones, ya habían perdido su identidad porque se mezclaron. ¿Sí? Se empezaron a casar con extranjeros, con idólatras, y se empezaron a adorar a dioses ajenos que nada tenían que ver con el Padre, y luego pues nadie sabía si era o no parte del pueblo de Israel. ¿Ok? Ponte en Ezequiel 36, 16. Vino a mí palabra del Padre diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgue. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos: Estos son pueblos del Padre, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. ¿Sí?
Se fueron las naciones, se dispersaron, llegaron a Australia, América, ¿sí? Todos los desterrados. Muchos de ellos ya cruzaron todas las fronteras, ¿ok? Y déjame comentarte que hace poco un historiador judío dio una conferencia en México y presentó su conferencia era sobre los manuscritos del Mar Muerto. Y ahí le preguntaron si él sabía que los mexicas y tenían ellos documentos donde estaban escritos nombres hebreos como Elohim y Adonai, ¿sí? Y esto pues obviamente fue antes de Cristo, y obviamente el orador dijo que claro que sí, porque las 10 tribus de Israel habían sido esparcidas a todas las naciones, y como dice aquí en el versículo, se llevan el nombre del Señor, ¿sí? No dice se llevarán mi nombre a lo más lejano de la tierra y allí lo profanarán. Y lo peor de todo es que haciendo sacrificios a los ídolos, haciendo sacrificios humanos, quitándoles el corazón a las personas, haciendo rituales satánicos, ¿no? Si hacemos un estudio sobre esta cultura hispánica, nos vamos a sorprender, ¿eh? Ahora, todo esto se está cumpliendo, ¿sí? Y vemos que va a pasar qué va a pasar con toda esta mezcolanza que hubo de estas tribus que se dispersaron y se mezclaron entre las naciones, ¿ok? Versículo 36-22, hay que leer: por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho el Padre, el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Padre, dice el Padre el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí el Padre Celestial lo primero que va a hacer es limpiarnos, ¿ok? 36-26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré vosotros por Dios. ¿Okay? Esa profecía ya se cumplió, o sea, ya empezó a cumplirse. Antes que viniera el Mesías tuvo que haber una purificación. Juan el Bautista los purificaba en agua. Estaba preparando el camino del Padre, de Yeshua, perdón. Yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, él los purificará con el Espíritu Santo y con fuego, ¿sí? Yo nada más los purifico para que después venga la sanidad de aquel que va a derramar el Espíritu sobre ustedes. O sea, en otras palabras, aquel que traerá el aceite. Por esto, todo esto se tenía que cumplir. Así que después de la limpieza, entonces viene el Espíritu de Dios, ¿sí? De esta manera, esto hacían los apóstoles. Una vez que oraban para que viniera el Espíritu Santo, entonces luego se ungían con aceite. Y por ahí, en Antioquía, se burlaban de ellos, les decían los que son ungidos con aceite. Lo hacían con tono de burla. Obviamente la gente de Antioquía eran gente pagana que ni los conocía, ¿sí? Entonces se burlaban de ellos, ¿sí? Porque era forma práctica, para ellos era práctica común ponerles las manos de aceite. Lo que daban a entender los apóstoles es que se estaba cumpliendo la profecía de que se estaba lubricando el pueblo del Padre y derramando su espíritu sobre ellos. Ahora hay que ver lo que dice Ezequiel 37 cuando comienza a hablar de los huesos secos. Ponte en Ezequiel 37, versículo 19. Vamos a leer de 19 al 21. Diles: así ha dicho el Padre el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. ¿Sí? Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho el Padre el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. ¿Sí? Esto va a suceder literalmente cuando regrese el Mesías. Cuando llegue la redención final, cuando venga la Jerusalén celestial, ¿sí? Cuando seamos separados, ¿sí? Separados entre los hijos del Padre y los que se van a ir al abismo, ¿ok? Y todo esto no crean que es algo que es alegórico o místico. Mucha gente cree que es una cuestión de un sueño, ¿no? De paz espiritual. No,
Todo esto se va a cumplir de manera literal, ¿sí? Las profecías no son una onda de sueños acá de gente que está soñando. Son acontecimientos reales que van a sacudir la tierra. Y prepárate, porque hasta este momento tú has creído y has pensado que todo esto es un sueño, que es mentira, ¿sí? Si es la primera vez, obviamente, que estás escuchando esto, porque de hecho, incluso gente dentro de las iglesias llegan a pensar que todo esto que está pasando actualmente, o sea, es sueño, es un sueño, es una fantasía, eso nunca va a suceder en realidad. Es impresionante, es increíble lo que de repente en algunas iglesias realmente se maneja. Entonces, pues, si es la primera vez que estás escuchando esto, la invitación es que escuches los estudios, que conozcas el verdadero evangelio, sobre todo que te metas a conocer la carta a los Gálatas, que es para mí un estudio principal antes de meterte a cualquier otro. Continuamos 37:22. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ya no habrá división en Israel, ¿ok? Seremos una sola nación junto a Judá, ¿sí? Va a haber un solo rey, nuestro Mashiach, Yeshua, el rey de los judíos. Nada que dos pueblos, nada que los católicos romanos, nada que la iglesia protestante, nada que los testigos de Jehová. Por favor, ¿sí? Vamos a ser un solo pueblo. El Padre Celestial no tiene 2, ni 3, ni 4, ni 5 esposas. Es solo una esposa. ¿Ok? 37:23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. ¿Sí? Esa es la misión que se le encomienda al Mashiach, a Yeshua, Jesús. Ir a llamar a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Predicar sanidad, traerlos de vuelta. ¿Sí? Y por eso le decía a los fariseos esa parábola del buen samaritano. Ustedes han fallado en la labor. La labor que tenían los fariseos era rescatar, sanar y amar al prójimo. Tenían que buscar y rescatar. Pero ¿qué hicieron? Se hicieron herméticos, ¿sí? Y echaron a un lado las tribus. Y entonces tiene que aparecer Yeshua, Jesús, a venir a sanar y rescatar lo que se había perdido. Ahora veremos una profecía más acerca de esto, ¿sí? Que está por cumplirse. Eso lo vamos a ver en Joel 2. ¿Sí? Todo este libro de Joel habla de la restauración de la casa de Israel. ¿Sí? Debemos de entender una cosa que nos tiene que dar muy clara. Todo el centro de la profecía, el espíritu de toda la Biblia, es la redención de toda la humanidad. Pero, escucha bien, pero a través del canal que es el pueblo de Israel. Todo gira en torno a esto. ¿Sí? ¿Sí me entendiste? ¿Sí? Después que Joel habla de la restauración, después que dice que vendrán lluvia temprana y lluvia tardía, dice en Joel 2:26: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Padre vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Padre vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Sí? Aquí está hablando del tiempo de la restauración de todas las cosas, o sea, específicamente de la casa de Israel. Ahora vamos a Isaías, en el capítulo 60, ¿ok? Ahí a estas alturas el profeta Isaías también está hablando de la restauración de Israel. De eso se tratan los profetas. Ponte en Isaías 60, 1, 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Padre ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Padre, y sobre ti será vista su gloria. Todo esto está hablando sobre Israel. Estar en tinieblas, ¿qué es? Estar sin la Torah.
Estar sin la luz de la palabra de Dios es estar en tinieblas. ¿Sí? Todas las naciones están en tinieblas. Pero ustedes, los que están esparcidos entre las naciones, a ustedes les va a resplandecer la luz de mi palabra. ¿Sí? Entre las naciones. Versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Nosotros somos la luz del mundo. No te confundas, no estoy hablando de este sistema religioso apóstata. Nosotros somos la luz del mundo. A nosotros nos resplandeció la luz de la palabra. ¿Para qué? Para alumbrar las naciones. Cuando una persona te vea, tiene que ver y saber que el Padre Celestial existe con tus acciones. Que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. ¿Ok? Versículo 4 y 5, 60, 4 y 5. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Ya habíamos visto que mar tiene que ver con naciones. Entonces vendrán de todas las naciones a Jerusalén todas las riquezas de ellas. ¿Sí? Al final de la restauración de todas las cosas, cuando todos sean llevados a Jerusalén, vendrán todas las riquezas de las naciones. En este contexto de un llamado a todos los dispersos, ¿qué dice Isaías? En Isaías 61, 1, 2. El Espíritu del Padre, el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Padre, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Padre. Sí, aquí aparece la palabra ungió. Me ha llenado de su Espíritu. ¿Ok? Ahí hay una pausa que no vamos a continuar leyendo porque todavía no se ha manifestado lo demás. ¿Sí? Después dice el día de la venganza que vendrá después. ¿Ok? Ahorita nada más está hablando de la buena voluntad del Padre, que es anunciar que ha llegado el tiempo de tener misericordia. ¿Ok? Esto se cumplió en Lucas 4. ¿Sí? Y aquí es donde se empieza a armar rompecabezas. A Yeshua se le llama Mesías porque es el ungido, el untado de Dios, el que venía a traer medicina a las naciones. ¿Y qué representa el aceite? La sanidad. ¿Sí? Y también la labor del Espíritu Santo al traer sanidad a las naciones. Ponte en Lucas 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Ahí está la unción de Yeshua, el ungido de Dios. Yeshua primero fue a purificarse al Jordán. Y por eso dijo que era necesario cumplir toda esta justicia. Él tenía que ser el primero en cumplir todo lo que le va a pasar a la descendencia de Israel. Él se lavó con agua para después seguir todos los demás pasos que iba a dar. ¿Sí? Después de purificarse en el Jordán, ¿qué pasó? Fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí, ¿te acuerdas de los 40 días? Pasó por fuego. Y ahí viene el relato de las tentaciones. ¿Sí? Ahora, vámonos a ver qué pasa cuando llega a Nazaret. ¿Ok? Versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado. ¿Sí? Ahora, aquí viene la pregunta importante. ¿Por qué viene a Nazaret a la región de Galilea? Porque, ¿quiénes crees que estaban ahí? En Galilea. Pues ahí estaban, ahí habitaban todas las tribus de Israel, las 10 tribus que se perdieron en la época de Jeroboam. Y allí precisamente fue enviado Yeshua, porque se tenía que cumplir la profecía de que el pueblo que anduvo en tinieblas vio gran luz. Galilea de los gentiles, Zabulón, todo esto camino del mar. Todo tiene que ver con pescadores, con mar. Porque todo es simbólico de lo que el Padre Celestial iba a llevar a cabo allí. ¿Sí? Empezar la salvación a todas las naciones. ¿Sí? Así que, estando en Nazaret, en una sinagoga, que por cierto una sinagoga típica de gente asimilada. Gente que no tenía nada que ver con la Torah, gente que ya se había mezclado. Por eso, a Yeshua lo llamaban nazareno. Y se preguntaban, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? ¿Sí? Es muy menospreciada esta ciudad, ¿no? Y dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
Versículo 4:17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, que aquí es lo que ya habíamos repetido. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? De acuerdo al contexto escritural, ¿quién es una persona ciega? Para ti, ¿qué es una persona ciega? Pues alguien que no puede ver las maravillas de la ley de Dios, alguien que no conoce la Torá, que no puede vivir el estándar de Dios porque está cegado y es esclavo del pecado. ¿Okay? 4:20. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué se le quedaron viendo? Porque estaban esperando eso. Justo en esa época, incluso, están esperando la llegada del Mesías. Tenían la incertidumbre de cuándo vendría. Entonces de repente se levanta él, Yeshua, y lee esta parte increíble, hablando del cumplimiento. Y dice que todos los ojos estaban sobre él, porque ellos sabían que estaban hablando de una profecía que era de la restauración del pueblo de Israel. 4:21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! Imagínate, imagínate un ratito y verle las caras de las personas que estaban ahí escuchando a Yeshua. Cuando Yeshua prácticamente les dice: soy ese Mesías, yo vengo a sanar a los quebrantados de corazón, yo vengo a traerles ese espíritu, yo vengo a rescatar a todos los que están perdidos en las tinieblas, que viven por sus instintos, que no saben ni cómo vivir, que se apartaron al son de sus amantes, y vengo a traerlos de nuevo. Imagínate la cara que pusieron en ese momento. Aquí en el versículo 22 al 28. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, de Sidón, imagínate, una extranjera. ¿Okay? Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, otro extranjero. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Perdón. Empezaron a decir: así que eres el Mesías. Sí. Bueno, ya empieza aquí en Nazaret y cura a estos enfermos. Pero él les dijo: sí. Perdón. Las escrituras muestran otra evidencia. ¿Ok? En la época de Elías, de Eliseo, mandó al Señor a sanar a otras naciones, porque ustedes están llenos de orgullo y no quieren recibirlo. Será para otras naciones, las tribus que están esparcidas en las naciones. ¿Sí? 4:29. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. ¿Sí? Estuvieron a punto de matar a Yeshua en ese momento, pero pues no era el tiempo. El Padre Celestial tenía todo perfecto. ¿Y qué pasa después? Y empieza el cumplimiento. Él empieza a anunciar: vengan a mí los que estén trabajados y cansados, yo los voy a hacer descansar. Empieza a hablar de sanidad. ¿Sí? Y muchos los empiezan a seguir. Y muchos de ellos eran publicanos, pecadores, eran gentiles mezclados, samaritanos. Entonces, pues los judíos se empiezan a molestar, se llenan de ira, porque empiezan a ver a toda esta gente mezclada, pagana, que empiezan a venir y a buscar al Dios de Israel, y eso les llena de celos. Y Yeshua les cuenta la parábola del hijo pródigo. Así que cuando el hijo mayor vio que venía a su hermano, y su padre con alegría lo recibió con una fiesta, se enojó el hermano mayor, se llenó de ira. Y Yeshua les contaba esta parábola pues para manifestarle al pueblo lo que estaba pasando con nosotros y los judíos.
Pero entonces les empieza a hablar sobre la restauración. ¿Sí? Es necesario que primero se restauren las 10 tribus de Israel y después venga la plenitud de los gentiles. Entonces sí, todo Israel será salvo. Se tiene que cumplir la profecía. ¿Sí? Y cuando Yeshua va a la cruz, eso produjo pues un mareo, un shock para todos. Se preguntaban cómo va a morir. ¿Que no es el Mesías? ¿Que no va a ser quien va a restaurar el reino? Entonces, ¿qué pasó? Pues que muchos se fueron desilusionados, diciendo, pensábamos que él era el Mesías. Ah, qué caray. ¿Sí? Cuando se encuentran esos discípulos en el camino de Emaús, ¿qué les dice? Eso lo puedes encontrar en Lucas 24. ¿Qué le dicen a Yeshua? ¿No te has enterado de este hombre Yeshua poderoso, profeta? ¿Sí? Que nosotros lo teníamos en la esperanza de que él redimiría a Israel. Pero ya pasaron 3 días y no sabemos nada de él. ¿Sí? Y Yeshua iba con ellos y no lo reconocían, porque tenían los ojos velados. ¿Y qué les dice Yeshua? Pero qué necios, y qué tardos son ustedes. ¿Qué no han estudiado? ¿Sí? Y les tuvo que dar todo un estudio bíblico desde Génesis hasta Malaquías. Todas las cosas que tenían que cumplirse con respecto a él. Primero él tenía que dar su vida en rescate por muchos. Tenía que experimentarse en sufrimientos, padecer para después ser el primero en resucitar de muchos otros huesos secos que resucitarían después de él. ¿Sí? Y después de resucitar, estuvo 40 días y 40 noches enseñándoles. ¿Te puedes imaginar un estudio bíblico con Yeshua? Viéndolo ahí ya resucitado. Debió haber sido algo impactante. Y por 40 días estuvo hablándoles del reino de Dios. ¿Te puedes imaginar? Por eso luego muchos decimos, ay, me hubiera gustado estar en ese tiempo, ¿no? Sí, porque ahora aparentemente no pasa nada, no hay milagros, aparentemente aquellos milagros que veían los apóstoles no se han presentado. ¿Sabes por qué? Porque necesita llegar el verdadero evangelio. Yo estoy seguro, y esto lo aprendí de Yosef, yo estoy seguro que cuando el verdadero evangelio empiece a llegar y se empiece a expandir por todos lados, empezaremos a ver cosas como los tiempos de los apóstoles, los milagros, el Espíritu Santo, etc. ¿Sí? Y estuvo ahí 40 días hablándoles del reino de Dios. Y al final de esos 40 días después de la Pascua, faltando 10 días para Shavuot, de repente les dice, pues ya me voy. Luego nos vemos, ¿no? Todo el tiempo ellos esperando al Mesías y ahora dice que se va. ¿Cómo que te vas? ¿Sí? ¿Y qué les dice? A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Me voy por un poco de tiempo, pero volveré y los llevaré conmigo. Primero hay que restaurar todas las cosas. Imagínense, ¿cuánto tiempo necesita Dios para restaurar todos los dispersos en los 4 ángulos? Lo que se sembró en todo el mundo. 2000 años apenas. Entonces ellos esperaban que ya fuera, ellos que pensaban que ya iba a ser. Claro que Dios puede restaurar los años de rebelión en segundos. ¿Sí? Pero la verdad tiene que dejar testimonio a todas las naciones y a todo el mundo de que Él es real. ¿Sí? De que Él es más de lo que imaginamos. Así que cuando les dice que ya se va, le preguntan, Señor, ¿restaurarás el pueblo de Israel en este tiempo? ¿Ya vas a reunir a las 12 tribus en un solo pueblo? Y les respondió, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre ha establecido en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Irán a pescar a mis hijos de entre las naciones. Y aquí viene la siguiente reflexión.
Dice en Hechos 2 que ellos estaban todos unánimes orando. ¿Sí? Que hubo un estruendo recio y descendió el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Sí? Se cumplió Ezequiel 36 y 37. En ese momento empezó la cosecha. Y allí parte de los dispersos entre las naciones. Había medos, había persas, elamitas, egipcios, de todas las naciones de la tierra en esa época. Ahí estaban reunidos. Estaban ahí reunidos para celebrar la fiesta de Shavuot, de Pentecostés. Cuando vieron que de repente ¡pum!, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Y de seguro se preguntaron, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y Pedro les dice, este es el cumplimiento de Joel 2. En los posteriores días derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sí? Ha llegado el momento de restaurar a todas las tribus perdidas de Israel. Entonces dice que en ese día se añadieron como 3,000. Y ahí empezó el crecimiento de esto. Pero en ese momento, principalmente eran gente que ya estaba tratando de vivir una vida pegada a la Torah. Por eso estaban en Pentecostés. Pero después vemos que pasa en Hechos 10. ¿Sí? ¿Sí? Dice que Pedro está en la ciudad de Jope, en la casa de un tal Simón, un curtidor. ¿Sí? En Jope es un lugar marítimo donde se traían todos los pescados para distribuir en Israel. Se metía en Jope, que llegaban por Jafra y todas esas zonas para ser distribuidos a Israel. Y esto también es un simbolismo de los peces, que entran allí todos los peces. También por Jope entrarían los que serían salvos de entre todas las naciones. Ahí se iniciaría el proceso de salvación a todos los dispersos de Israel. Por eso, estando allí Pedro, dice que viendo el mar, hubo gran hambre y se le apareció un lienzo con toda clase de animales inmundos. Y si vemos en Oseas, que Dios dijo que haría un pacto con las bestias de la tierra, esto tiene que ver con esto de hechos. Esto significa que Israel se iba a corromper tanto que íbamos a ser como animales, como bestias. Sí, porque luego se maneja que Pedro tuvo el sueño de que no tenía que comer carne. ¿No? Eso no era el caso del sueño. ¿Sí? Se trataba de que nosotros íbamos a ser como animales, como bestias, sin discernir el bien del mal. Íbamos a estar perdidos. Pero que el Padre iba a tener misericordia de nosotros y nos iba a limpiar de todas nuestras inmundicias. Por eso cuando a Pedro se le aparece ese lienzo con toda clase de animales inmundos, y le dice, Pedro, mata y come. Pedro no entiende la visión y lo asocia con comida, de lo que yo te estaba comentando. Pero Dios no está hablando de comida. A Pedro se le presentó 3 veces la visión y no entendió. ¿Sabes cuándo entendió? Hasta que fue con esos hombres que llegaron de Jope y lo llevaron ante un gentil. Ese gentil estaba orando y daba limosnas al pueblo de Dios. Y por eso dice que Dios mandó a un ángel y le dijo, Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas y tus dádivas al pueblo de Israel han subido delante de Dios. Por eso envía a buscar a un hombre llamado Simón Pedro, que está en casa del curtidor, y tráelo, porque él tiene algo que decirte. Entonces mandan a traer a Pedro desde Cesarea, pero Pedro dudaba de venir con ellos porque eran extranjeros. Y no era costumbre de un judío juntarse con un extranjero, porque le podían ofrecer una comida que no fuera kosher. ¿Sí? Y por evitar, no se relacionaban. Pero en ese momento Dios le dijo, ve con ellos. ¿Sí? Estaba hablando de algo mucho más grande que comida. Si llega con Cornelio, y le platica la visión y le pregunta, ¿qué tiene que decirnos? Y en ese momento Pedro le cae el 20. Fue cuando entendió la visión. No tenía que ver con comida ni con animales, sino con personas. Lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Yo he limpiado a esta gente. Esta persona que tú le llamas extranjera no es tan extranjera como tú pensabas. Esta persona es una de mis ovejas perdidas de la casa de Israel que está retornando. Y él es el primero en regresar de una gran multitud que regresara. Entonces, en ese momento Pedro comienza a predicar.
Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Luego ahí en Hechos 11:1, que dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Sí? El problema de los judíos era que no entendían la revelación. ¿Sí? Esta revelación, que estos gentiles que estaban entrando eran del mismo pueblo. Era lo que dice Oseas, que Dios desechó lo a mí, no pueblo que ahora Dios está llamando a misericordia. ¿Sí? A partir de allí Pedro les cuenta la visión que tuvo y todo lo que había pasado cuando iba a la casa de Cornelio. Y después que les cuenta, ahí en Hechos 11:18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aún no habían captado la revelación, no los están asociando con los dispersos. ¿Sí? Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Solo a los judíos, porque fue un mandato de Yeshua, que primero predicase a Jerusalén, a Judea y después a todo lo demás. ¿Okay? Hechos 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Yeshua. Esta palabra griegos que se nombra aquí, también tiene que ver con judíos ya asimilados, ¿sí? Y helenizados, como la gran mayoría de los judíos que viven en la actualidad, que no observan nada, sino que viven como una persona normal. ¿Okay? Hechos 11, 21, 25. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después que fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Saulo, a estas alturas, habían pasado ya como 11 años que estaba en pausa. ¿Sí? Cuando él se convirtió, empezó a predicar y tuvo muchas dificultades y tropiezos. Entonces le dijeron, mejor vete a Tarso un tiempo. Y se quedó allí. ¿Sí? Hasta que cuando empiezan los gentiles a venir a la fe, entonces deciden buscar a Saulo, porque ¿quién era mejor que él para enseñar a estas personas? Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A estos griegos que eran judíos asimilados fueron los primeros a quienes se les llamó cristianos. ¿Okay? Veamos Hechos 19:1-3. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? En ese entonces no existía la palabra bautizados, sino purificados. ¿Okay? Hechos 19:4. Ellos dijeron, el bautismo de Juan. La purificación del agua era el primer paso para manifestar que estamos arrepentidos, que ya no estoy viviendo como un pagano, y que necesito volver a la fe de Dios, a la fe de Dios que era a la fe de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Purificar es un compromiso de que al darnos cuenta que nuestra manera de vivir no es lo que le agrada al Padre, ¿sí? Y al meternos en el agua manifestamos que queremos vivir como Dios manda en su palabra. ¿Okay? Entonces Pablo le preguntó si habían recibido el Espíritu Santo para que anduvieran en sus caminos. Y ellos, ¿qué respondieron? Que no. Solo la purificación. Y Pablo les dijo en Hechos 19:4-6. Dijo Pablo, Juan bautizó, o sea, purificó, con bautismo de arrepentimiento. Solo Teshuvá para volver a los caminos de Dios. ¿Okay? Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Sí? Pablo tomó aceite en sus manos y las puso sobre ellos. Y enseguida vino sobre ellos el Espíritu Santo.
¿sí? Y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Okay? Esa era la práctica común. Se purificaban en agua, oraban por ellos y recibían el Espíritu Santo para que anduvieran en sus caminos. ¿Sí? Ese era el momento oficial en el que se comprometían a llevar una vida agradable a Dios, a guardar sus mandamientos. Así que esa era la práctica. Purificaban a los gentiles, los ungían con aceite, y por eso los llamaban los cristianos, los ungidos. Que nada tiene que ver con el cristianismo actual. Nada tiene que ver. Eran judíos, ¿sí? Conversos. Pablo y los demás apóstoles hacían todo esto para manifestarle que ellos eran de las ovejas fieles de casa de Israel. Era decir, ustedes son los que están siendo rescatados entre las naciones. Pero este mensaje no lo entendían ni siquiera los judíos. No lo llegaron a comprender en toda su dimensión. Y por eso empieza la persecución. Piensan que Pablo está metiendo gentiles paganos al templo y empiezan a malinterpretar todo lo que él estaba haciendo, y entonces llega el momento en que lo arrestan en Jerusalén porque se le ocurrió decir la palabra gentiles. Cuando está en el templo empiezan a decir, este hombre es el que anda predicando en contra de nuestra ley, de nuestras costumbres y de nuestro templo. Pero a estas alturas, si tú ya estás escuchando este estudio, es que ya viste la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos, y ya tú sabes a qué ley se están refiriendo los judíos. ¿Sí? Ya cuando están a punto de lincharlo al templo, pero al lado del templo había una fortaleza militar, ¿sí? Y se llamaba la fortaleza de Antonio de los romanos. Desde ahí vigilaban por si había había algún tipo de rebelión por parte de los judíos. Y cuando vieron que ya estaban por matar a Pablo, a justiciarlo, enviaron a los soldados a ver qué pasaba, y cuando vieron que estaban a punto de linchar a Pablo, los romanos lo agarran y se lo llevan. Le dicen, oye, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Qué le están haciendo? ¿Sí? Entonces el principal de la guardia, el tribuno, dice, parece que este es uno de los rebeldes que anda por ahí persiguiendo. Y de repente Pablo comienza a hablarle al tribuno en griego. Le dice, a ver, dame un momentico para decirle algo a estos. Y entonces el tribuno dijo, bueno, pues consintió que lo hiciera. Y entonces empezó a hablarles en hebreo. Y cuando lo escucharon que habló así, entonces ahí sí todos le prestaron atención. Y empieza a decirles Pablo, yo soy uno de ustedes. Perseguía con un celo profundo a todos estos seguidores de Yeshua, ¿sí? Por lo que estaba pasando. ¿Sí? Pero Adonai me ha mostrado que ha tenido misericordia. Y menciona la palabra gentiles. Y los judíos empiezan a gritar, callen a ese hombre y que muera. Entonces ya lo agarra el tribuno, que no entendía, pero yo le pregunta, ¿qué les dijiste que se enojaron tanto? ¿Sí? Y se lo llevan para golpearlo, para que les diga qué fue lo que Pablo les había dicho a los judíos, para hacerlos enojar. Pero en el momento en que lo iban a golpear, Pablo les dice, ¿es ilícito golpear a un ciudadano romano? A decirles que había nacido en Tarso, se calmaron los romanos y empezaron a desatarlo. ¿Sí? Y se preocuparon, pues, oye, lo íbamos a golpear. ¿Sí? Después de esto, ya arrestado, y haber pasado muchas tribulaciones, se llevan a Pablo a Cesarea, y ahí es que compadece. Ya toda una defensa, lo cual era difícil defender lo que él estaba haciendo, pues ¿qué sabía cualquier gobernante extranjero de todas estas cosas de lo que es la profecía? Nada. Si de repente llaman a un rey llamado a Herodes Agripa, era idumeo, tenía sangre hebrea, conocía las escrituras, ¿sí? Era mitad hebreo, así que conocía las profecías y conocía todas esas cosas, y es ante él que Pablo empieza a decir todas estas cosas. Vete a Hechos 26, 2, 3. Me tengo por dichoso, rey Agripa,
de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. También nosotros necesitamos mucha paciencia, para escuchar y entender todo esto. Entonces hay que escuchar a Pablo, ¿qué te parece? Dice 26:4-7: Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y aquí dice Pablo por qué fue arrestado. Por la esperanza de la promesa que hizo a Dios nuestros padres, cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Esa es la promesa que Pablo ha defendido. ¿Se dan cuenta que pocos han entendido lo que Pablo predicaba? Hechos 26:8: ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿A qué muertos se está refiriendo Pablo? Estos muertos gentiles. ¿Será posible que Dios resucite a estos huesos secos? ¿Qué hizo el Padre Celestial ya? ¿Con quién demostró esto? Con Yeshua de Nazaret, que fue el primero en resucitar. Yeshua es la prueba de que Dios va a resucitar a todos los demás. Él es el primogénito entre los que durmieron. ¿Ok? Hechos 26:9-18: Yo ciertamente había querido mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes, cuando mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Shaulo, Shaulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Yeshua a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Wow. Me emociona, se puso la piel chinita. ¿Te puedes imaginar lo que estaba pasando ahí en ese momento, lo que vio Pablo? Wow. Ahora sí entendemos la relación con Isaías 61. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Padre ha nacido sobre ti. Las tinieblas nos rodean, pero llegó el momento en que nos sea manifestada la luz. ¿Sí? Hechos 26, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Mesías había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz del pueblo y a los gentiles. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura.
Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Esta es la clave. ¿Crees en los profetas? Porque de eso hablan los profetas. No hablan de ninguna otra cosa, sino de eso, de la restauración de Israel. ¿Ok? Y luego en 26, en el versículo capítulo 26, 27, 29 dice, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Quisiera que ustedes entendieran toda esta revelación, salvo por estas cadenas. Así que esa era la razón por la que ungían con aceite a todos los demás. Los purificaban y ungían con aceite para manifestarles que eran el cumplimiento de la promesa. Si hemos recibido el llamado y queremos venir, esa es la señal de que somos ovejas perdidas de la casa de Israel. La única razón de oír su voz es ser una oveja perdida. Por eso Yeshua dijo en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Si escuchamos esto, si escuchas estos estudios, y esto te llama y te apasiona, y desde el principio sientes que alguien te está llamando, no tengas la menor duda de que eres parte de la promesa, de las ovejas perdidas de la casa de Israel, y que vas a ser recogido, que vamos a ser recogidos por el buen pastor. Seremos limpiados e injertados al buen olivo. Sí. Y la señal que se hace es purificarnos, ungirnos con aceite. Y la manifestación de tener el Espíritu Santo es empezar a guardar los mandamientos de nuestro Padre. ¿Sí? Por eso Isaías 8 dice que si no es conforme a la ley y al testimonio de los profetas, es que no nos ha amanecido. No hemos entendido de qué se trata la Biblia. ¿Sí? Si una persona después de conocer al Señor vive igual que antes, sencillamente no ha entendido qué es ser cristiano, ni de qué se trata el mensaje de redención. ¿Sí? El pacto renovado es en Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Padre, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que la manifestación era ungirlos con aceite. Por eso a esos gentiles que se ungían con aceite le decían en forma de burla, aquí vienen los ungidos. ¿Okay? Y volviendo a primera de Pedro, capítulo 4, decía, antes ustedes padecían como malhechores, avergüéncense de esto. No padezcan como malhechores, pero sí padezcan como ungidos. Como cristianos, si padecen por eso, no se avergüencen. ¿Ok? Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Pon atención aquí. Te lo voy a volver a leer. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Juicio quiere decir que una vez que el Señor nos salva, una vez que nos ha purificado, que nos ha rescatado entre las naciones, nos va a aprobar. Nos van a venir pruebas para ver qué tan firme es nuestra fe. Por eso empieza por casa. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el mensaje de redención al evangelio de Dios? Pon atención. Primera de Pedro 4:18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿el dónde aparecerá el limpio y el pecador? Si decimos qué duro es guardar la escritura, ¿sí?,
Vamos en un mundo en contra de la corriente, donde todo el mundo se burla. Ay, no, qué difícil seguir los mandamientos del Padre. Si pensamos que es difícil para nosotros, ¿te puedes imaginar para una persona que no conoce nada de esto? Pues es mucho peor. Para una persona que no tiene esperanzas es mucho peor la vida. Porque la vida es difícil. No hay una persona que diga que todo es color de rosa. Vivimos en un tiempo difícil. Si para nosotros es difícil, que oramos, nos descargamos delante de Dios y tratamos de poner nuestra confianza en Él, ¿qué será para una persona que no tiene a quien orarle, a quien pedirle ayuda, que no tiene esperanza, que cuando está en un momento difícil acude a las drogas o al alcohol? ¿Sí? Para ellos sí que es una tragedia. Si para nosotros es difícil, ¿qué será para aquellos que pasarán el juicio de Apocalipsis 6 al 19? ¿Qué será de ellos? Así que hay que darle gracias al Padre de que nos está purificando ahorita con el rocío de su palabra, con esa agua que sacia nuestra sed y que nos alumbra el camino a seguir. ¿Okay? Primera Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si estamos padeciendo según la voluntad de Dios, es para ser purificados, como le pasó a Pedro. ¿Sí? Entonces hay que refugiarnos en nuestro Creador, hay que encomendarnos a Él. ¿Sí? Es depositar nuestra confianza en el Creador. Por ejemplo, ¿a quién dejarías a tus hijos si tienes que salir de viaje? ¿Qué es algo que valoramos mucho? Probablemente se los dejarías a tus papás mismos, ¿no? Si les tienes confianza. Sí, es igual. En la misma palabra encomendamos nuestro más grande tesoro. Si padecemos, dejemos nuestra carga en manos de Dios. Él es fiel para guardarte. ¿Sí? Las últimas palabras de Yeshua en la cruz, sí, son: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sí. Fiel Creador. Porque el Padre es el creador del bien y del mal. Él es el creador de todas las circunstancias que pasamos, buenas o malas. Él está pendiente de tu vida. Él sabe lo que estás pasando. Él fue el que retó a Satanás en el libro de Job. No podemos echar la culpa ni maldecir a Satanás. No. Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Es nuestro creador que lo autoriza. Y Satanás solo puede llegar hasta donde el Padre le permite. Así que nos tenemos que encomendar nuestra alma al Creador, porque Él sabe lo que necesitamos. Tenemos que encomendarnos a Él, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra familia, nuestras finanzas, todo, porque Él es fiel. Él sabe lo que hace. ¿Sí? ¿Te quedó claro qué significa ser cristiano? Son aquellos que han sido ungidos con el Espíritu de Dios, por andar en sus caminos, por guardar sus mandamientos, la Torah. Y con este estudio te dejo con una oración. Padre Celestial, Padre Eterno, te damos gracias porque nos permites llevar este mensaje. Te pedimos que llegue a todos los que están dispersos entre las naciones. Bendice a todas las personas que están escuchando esta información. Si es la primera vez que ellos escuchan, Adón, te pido, Padre Celestial, que pongas en sus corazones tu palabra. Así que sean ungidos, Padre Celestial, por ti. Que se emocionen con esta información, que quieran saber más, Padre Celestial. Porque si es así, quiere decir que son ovejas tuyas que están dispersas y que quieren regresar a casa. Todo esto te lo pido, Padre Celestial, por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Yeshua ben Yosef. Amén.